Vamos a ir a la palabra de nuestro Señor en esta tarde. Les voy a invitar al libro de Segunda de Samuel. En nuestra segunda lectura vamos a ir al capítulo 4, sí, ahora antes de ir al capítulo 9, versículo 4. Segunda de Samuel 4, 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y nuestro tema para esta tarde se titula Crónicas de la Gracia. Relatos, ilustraciones, muestras de esta gracia tan maravillosa, tan sublime, de esta gracia gloriosa. Ahora, antes de continuar, quiero mencionar que hay dos tipos de gracia. Por un lado, tenemos lo que se conoce como la gracia común. Y cuando hablamos de que es una gracia común, no nos estamos refiriendo a que sea una gracia trivial o sin valor, en absoluto, sino hablamos de una gracia común, que es un favor inmerecido de la bondad de Dios a toda la humanidad. Eso es gracia común, un favor inmerecido de la bondad de Dios que se muestra a toda la humanidad. Y vemos esa gracia en operación constantemente. Por ejemplo, preserva la sociedad regulando y limitando el potencial estado pecaminoso de la humanidad. De repente vemos algunos casos bastante extremos, por ejemplo, de delincuencia, de maldad, y muchas veces no entendemos hasta qué punto puede llegar lo malvado del corazón de alguien cuando escuchamos las noticias o cuando las leemos o cuando alguien nos cuenta algunas cosas que ocurren. Uno se pregunta hasta dónde puede llegar la maldad. Bueno, si el Señor no preservara y no limitara eso, es indudable que podría llegar mucho más allá de lo que inclusive nosotros estamos siendo testigos en nuestro contexto nacional. Así que ahí tenemos una manifestación de la gracia común de nuestro Señor. Otra manifestación, otra operación de la gracia común es que en vez de aplicar el Señor su justicia inmediata por nuestro pecado, Él constantemente nos llama al arrepentimiento. De hecho, Pablo a los Romanos dice que su benignidad nos guía al arrepentimiento, nos llama al arrepentimiento, al ir entendiendo que el Señor sería justo si a nuestro pecado inmediatamente aplicara su justicia, pero Él nos llama constantemente al arrepentimiento. Pero también la gracia común la vemos en cómo el Señor dota a muchas personas para que puedan haber muchos avances tecnológicos, tanto en la salud, tanto en la comunicación, en el desempeño o las necesidades para el desempeño diario sea todo algo hecho de mejor manera. De tal manera que por medio de esta inteligencia, esta sabiduría, estos talentos, vemos la gracia común de Dios obrando en la humanidad. Pero hay otra gracia, que es una gracia infinitamente superior, que es precisamente la gracia que se ilustra aquí, de la cual se nos cuenta, se nos relata, se nos hace una crónica para que nosotros comprendamos lo infinitamente superior que es esta gracia, a esta gracia común que acabo de describir. Y eso se llama gracia salvadora. Es una gracia muchísimo mejor, es una gracia más hermosa cuando uno la conoce, porque no solamente preserva a la humanidad y limita la maldad, sino que hace algo mucho mayor, que cambia el corazón del hombre para que ya no haga y no anhele hacer aquellas cosas que antes hacía. Completamente diferente, muchísimo más hermosa. Y este favor inmerecido que se describe en la Biblia de distintas maneras, por medio de milagros, por medio de ilustraciones, por medio de tipos, innumerables cosas que encontramos en la Escritura, se nos manifiestan distintas maneras en cómo la gracia del Señor obra. Y precisamente tenemos aquí un relato, tenemos una narración, tenemos una historia tremenda que nos habla, nos ilustra, nos muestra precisamente lo que la gracia salvadora es, lo que la gracia salvadora hace en el corazón de aquellos que la reciben. Y necesito contarle el contexto
histórico que tenemos en este relato. Estamos hablando hace 3000 años atrás aproximadamente, cuando estos eventos ocurrieron. Y algunos asuntos particulares que pasaban allí nos permiten entender y hacer brillar esta gracia salvadora de la cual estoy hablando. Seguramente también en ciertos asuntos de series o películas de repente aparecen estos asuntos que tienen que ver con las monarquías de muchos siglos atrás, donde cuando un rey moría, usualmente la nueva dinastía que venía a tomar el control se preocupaba de exterminar, de matar a cualquier descendiente, a cualquier persona relacionada con la monarquía anterior, con el rey anterior. De tal manera que no hubiera ninguna manera de que hubiera una sublevación o un deseo de volver a tomarse el control o reclamar el trono. Así que era algo muy particular en aquellos años, y de hecho en la historia reciente de algunos países, tal vez 1000 años atrás, también ocurría estos asuntos. Así que cuando moría un rey, nos enfrentamos a una realidad de la familia de ese rey. Tenían razones más que justificadas para andar asustados. Porque lo que venía después de aquello era que aquel que se tomaba el trono iba a intentar asesinarles, porque lo natural era que aquello ocurriera. Así que ese era un contexto general. Pero en el relato que tenemos había ocurrido algo muy particular. Saúl había muerto y David había llegado a ser el rey de Israel. Ese es el contexto inmediato que tenemos en la lectura de Segunda de Samuel. Entonces, ante ese escenario y dado este contexto general que acabo de mencionar, la familia de Saúl huyó para salvar sus vidas, porque pensaban que David iba a ser como aquellos reyes de los pueblos vecinos que se iba a preocupar de matarlos a todos para asegurar su reino. Y eso es lo que se describe aquí en 2 de Samuel 4:4 que leíamos. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó la noticia, se comunicó que había muerto Saúl y que había muerto su hijo Jonatán. De tal manera que lo natural que encontramos aquí es que ocurra lo que hizo la nodriza. Tomó a esta persona, a este niño, y empezó a correr, a huir para poder preservar la vida de este infante. El asunto es que mientras iba corriendo de manera apresurada, de manera veloz, habiendo dejado todo atrás, le importaba solo la vida de este niño, dice que se le cayó y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Y allí la historia nos comienza a presentar la situación en la cual estaba este niño. Pero luego pasaron 20, 30 años entre el capítulo 4 y el capítulo número 9 que leíamos en nuestra segunda lectura, donde se nos retoma la historia de este ya hombre llamado Mefiboset. Era un hombre que era inválido, producto de aquella caída que había tenido a los 5 años de edad, escapando de lo que pensaban que iba a ocurrir, buscar la muerte de cualquier descendiente de Saúl. Así que, por otro lado ahora, el nuevo rey gozaba de inmensa popularidad, David. Había gran prosperidad y era un hombre muy amado por el pueblo. De hecho, el capítulo 8, versículo 13, nos habla del contexto del nuevo rey de David. Dice que así ganó David fama. Ya era popular el rey. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18.000 edomitas en el valle de la Sala. Así que él estaba en el mejor momento de su vida. Aún no había pasado lo de Betsabé, que viene unos capítulos más adelante, así que su vida se mantenía intachable ante sus súbditos. Su reino había crecido, una enormidad. Estaba en una popularidad inmensa. Había paz que había ganado en la lucha contra otros pueblos. No había tenido derrotas todavía. Entonces el pueblo, cuando las cosas van bien, estaban muy, muy felices, muy contentos, una buena economía, las cosas iban muy, muy, muy prósperas. Y es bueno entender este contexto para que comprendamos la historia que se nos presenta en el capítulo número 9. Así que estaba en esto David, muy, muy, muy contento por todo lo que había pasado. El reinado era maravilloso, espectacular, sus súbditos le amaban. Aparentemente estaba todo tranquilo, el reino había crecido, como mencioné. Así que al ver tanta bondad que Dios había dado a él,
él comienza a reflexionar con respecto a esto. Comienza a pensar en todo lo que el Señor le había dado, en estos triunfos, en todo lo que había pasado. Y en ese momento recuerda la amistad que él había tenido con el hijo de Saúl, con Jonatán. Habían hecho un pacto de amistad, un pacto muy, muy profundo. Tenían una amistad muy, muy sincera entre ellos. Así que todos estos recuerdos, todas estas cosas que él reflexionó, le llevaron a preguntarse qué habrá pasado con los descendientes de Saúl. ¿Qué habrá pasado con ellos? Y así comienza el relato en el capítulo número 9. Entonces dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Ha quedado alguno? ¿Habrá alguien por ahí de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar mi bondad, a quien yo pueda mostrar mi gracia, a quien yo pueda mostrar misericordia, la misma que yo he recibido de parte de Dios? Entonces comenzamos a ver un cambio en lo que era lo normal en la historia de aquellos años. Más bien David hace una pregunta que tiene consigo un deseo de bondad, un deseo de misericordia para aquellos que en aquellos años debía haber muerto. Entonces, si tú te fijas, él no preguntó: ¿habrá alguien que lo merezca? ¿Habrá alguien que cumpla todos los requisitos que yo tengo para que pueda manifestar mi amor a él, mi misericordia? Simplemente él preguntó: ¿ha quedado alguno? ¿Habrá alguien por ahí? ¿Habrá una persona que durante todos estos 20 o 30 años fue olvidado? ¿Habrá alguien por ahí? Y esta es una pregunta indudablemente llena de gracia. Es una pregunta llena de bondad. Así que David también se acordó que en la casa que había quedado un hombre llamado Siba, así que lo llamaron. Y vino a David, y entonces el rey le hizo estas mismas preguntas. Le preguntó acerca de quién era él, si era Siba realmente. Entonces le hace la misma pregunta, el versículo número 3. ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Entonces Siba va a responder. Y él dice: mira, aún ha quedado un hijo de Jonatán. Pero Siba añade 4 palabras aquí en el español que nos muestran lo que él pensaba acerca de lo que David quería hacer. Porque dice: sí, mira, hay uno por ahí, es hijo de Jonatán, pero sabes, el lisiado de los pies. Estoy seguro que no es alguien a quien tú quieras mostrar misericordia. No es alguien a quien tú quieras mostrar amor. Es alguien que está postrado, es alguien que está lisiado. Mira, hay alguien, pero no creo que sea alguien a quien tú quieras realmente extender misericordia, extender bondad. Él es lisiado de los pies. Y luego viene el versículo 4 entonces. Tremendas palabras, maravillosas palabras son las que responde aquí David. Simplemente él dice: ¿dónde está? ¿Dónde está? A él no le interesaba la condición de Mefiboset, si era lisiado, si era tal vez ciego o tenía algún otro problema de salud o algún otro asunto. A él no le interesaba absolutamente nada de aquello. Él quería expresar bondad, expresar misericordia, y entonces él simplemente pregunta: ¿dónde está? En vez de preguntar ¿qué tan mal está? ¿Qué tan mal está esa condición? Simplemente quiso saber dónde Mefiboset estaba. Y la historia continúa porque Siba le comunica que estaba en un lugar llamado Lodebar, que significa lugar estéril. Básicamente era una tierra sin ninguna utilidad para pastorear, una tierra que no tenía ninguna utilidad para la siembra, ni para la ganadería. Era un lugar inhóspito, un lugar realmente estéril, un lugar infructuoso, así que no era el mejor lugar que uno escogería para vivir. Si nosotros pensáramos tal vez en desear tener un lugar para ir a descansar en las vacaciones, o un lugar para vivir en el campo, tal vez sería el último lugar. Y de hecho ni siquiera tal vez estaría en ese último lugar. No sería opción para nosotros estar y vivir en un lugar como lo era Lodebar, un lugar completamente inhóspito o estéril básicamente. Era un lugar que no tenía ningún fruto, no había nada que se pudiera hacer allí, no había ninguna utilidad.
Entonces, pensemos brevemente en este hombre inválido, en Mefiboset. David lo manda a llamar y es obvio que él no se va a negar al llamado del rey. No estamos viviendo en estos tiempos actuales donde la verdad es que ya pareciera que no hay ley. Estamos hablando hace 3000 años atrás, donde no hacer caso al rey significaba la muerte inmediata, y no solamente la de ellos, sino la de toda su familia, y le confiscaban todos sus bienes. No podía irse en contra del rey. Así que él lo manda a llamar, y es obvio que él no se podía negar. Así que lo pusieron en un carruaje, y entonces fue llevado delante de David. ¿Qué piensas de lo que debía haber pensado Mefiboset cuando el rey lo manda a llamar? Piensa, ¿debía morir? Normalmente debería ser asesinado. Lo llevaron a un lugar escondido donde no era fácil encontrarlo, y de repente llega alguien allá y simplemente le dice al rey, te mandó a llamar. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cuál fue el pensamiento que se cruzó por la mente de Mefiboset? Es indudable, hasta aquí ha llegado mi vida, hasta aquí finalmente fue toda mi existencia. El rey me encontró, soy descendiente de Saúl, voy a morir. Y eso lo encontramos en el versículo número 8. Perdón, versículo número 5, cuando lo manda a llamar. Y entonces el versículo 6 nos muestra cuando se produce este encuentro. David lo ve y David le dijo simplemente Mefiboset. Y mira lo que dijo este hombre: he aquí tu siervo. Vemos miedo en él. Hay preocupación. Eventualmente su vida está a punto de terminar. Como diciendo, mira, yo sé que debería morir. Ese es mi destino natural, pero aquí estoy como tu siervo. Haz como tú quieras hacer. Mira las palabras de David. Seguramente vio cuán asustado estaba este hombre. Y le dice en el verso 7, y le dijo a David, no tengas temor. Las primeras palabras que escucha este hombre, no tengas temor. Por favor, debes estar tranquilo. No hay nada malo que yo quiera hacer contigo, muy por el contrario. Yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre. Y pensamos en Mefiboset al escuchar todo esto, pensando que tal vez iba a morir, y ahora le dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Tremendas palabras. Un hombre que naturalmente estaba bajo condenación, oye una respuesta muy dulce, una respuesta llena de bondad, una respuesta llena de misericordia. Versículo 7 una vez más, no tengas temor. Como si David le dijera, no vine o no te mandé a llamar para castigarte, sino te he llamado para llenarte de bondad, para darte un lugar de honor. Tendría ese gran privilegio que no era de muchos, más bien era de muy pocos. Iban a comer a la mesa del rey, y repite una y otra vez hasta el final del capítulo este privilegio. Iba a ser como un hijo, iba a ser como adoptado en la familia del rey, de tal manera que iba a tener cercanía con él, comunión diaria con él, iba a estar sentado a la mesa del rey hasta el resto de su vida. Y es una escena hermosa. Es una escena realmente maravillosa. Es una crónica que nos apunta a la gracia de una manera tan tierna, tan realmente sublime. En pocos versículos se nos muestra tanta gracia, se nos ilustra tanto la gracia de nuestro Señor que nos conmueve. Sin merecerlo, este hombre recibió amor incondicional. Estaba lejos, apartado, bajo una inminente muerte cada día de su vida, y ahora recibe bien, ahora recibe bondad, ahora recibe misericordia. Pudo ser considerado enemigo, muy por el contrario, iba a ser tratado de una manera completamente diferente. Esta es una tremenda y maravillosa ilustración de lo que es gracia, la gracia salvadora, la gracia de nuestro Señor. La pregunta es, ¿qué podemos aprender de esto? Porque por supuesto es una hermosa historia, es algo que nos alegra de la bondad de David. Pero la pregunta ¿es todo? ¿Hay algo más en esta historia que realmente pueda ser de utilidad espiritual para nuestra vida? Y quiero avanzar precisamente rápidamente en la historia, porque 1000 años después de que ocurriera este evento, ocurrió un evento infinitamente
superior. Un evento que corrió el velo que nos impedía ver las lecciones espirituales que nosotros vemos en este pasaje y en muchísimos otros, en todo el Antiguo Testamento. De cómo esto nos apuntaba, cómo esto nos mostraba, cómo esto nos llevaba a pensar en lo que es la salvación del alma, la obra de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Cuando Cristo vino a esta tierra, en su ministerio terrenal, una y otra vez expresó estas mismas palabras: no tengáis miedo, no tengáis temor, no estén asustados. Las mismas palabras que dijo David aquí en el capítulo 9. Nuestro Señor en Juan 14 las dice una y otra vez: no tengáis temor, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da. Entonces la analogía es obvia que encontramos aquí en esta historia de 2 de Samuel capítulo número 9. Es una analogía donde se nos ilustra la obra de Cristo en el corazón de un hombre malvado, de un hombre desobediente, de un hombre que es indiferente a Dios, de un hombre que no considera los asuntos espirituales. Es una ilustración del Evangelio, es una ilustración hermosa de cómo es que Dios llama a los hombres, a los seres humanos, a estar en comunión con Él. Así que este evento, ahora 3000 años después, nos dice que tiene mucho que ver con nosotros. Nos dice que tiene que ver mucho con la condición de nuestras almas. Nos dice mucho acerca de cuál es nuestra realidad delante de Dios. Hay tremendas y maravillosas lecciones para cada uno de nosotros en esta tarde. Y voy a ir rápido en los 7 puntos que quiero mencionar acerca de cómo vemos la gracia de Dios en esta tremenda y maravillosa historia. En primer lugar, tal como Mefiboset, todo hombre tiene una herencia que le lleva a la muerte. En este caso era un asunto de herencia, o más bien de genealogía. Por ser familiar de un rey, debía morir. Pero el hombre, por naturaleza, todo ser humano, trae la herencia del pecado, que significa estar separados de Dios, estar alejados de Dios, estar en enemistad contra Dios, producto precisamente de ese pecado que está en todos y cada uno de los seres humanos por naturaleza. Así que te das cuenta cómo esto nos comienza a ilustrar. Este hombre tenía una herencia de muerte, y todo hombre ahora espiritualmente está apartado de Dios, lejos de Dios, no puede estar en comunión con Dios basado en sus propios esfuerzos, lo que la Biblia llama muerte espiritual. En segundo lugar, el pecado es una tragedia que dejó al hombre incapacitado para siempre. Nos incapacitó para poder estar en comunión con Dios. A pesar de nuestra moralidad, a pesar de los buenos vecinos que tal vez somos, buenos amigos, buenos hijos, buenos padres, hay en nosotros una realidad que nos ha incapacitado para que podamos estar en comunión con Dios, basado en nuestros propios esfuerzos, basado en tal vez la fe de nuestros padres, o la religiosidad que podamos tener, o la moralidad que podamos llevar a cuestas. Esta tragedia del pecado ha dejado al hombre completa y absolutamente incapacitado para siempre. Así que su vida, tal como la tierra de Lodebar, es una tierra sin fruto. Es una tierra vana, es una tierra que nuestra vida es algo que no puede darnos nada para un bienestar espiritual. ¿Por qué? Porque hemos sido incapacitados. Este hombre estaba lisiado, nuestro espíritu está incapacitado, nuestra alma, nuestro ser completo está incapacitado para relacionarnos con Dios. Pero también nos muestra esta historia el amor incondicional de Dios hacia pecadores. Cuando nuestro Dios ha enviado a Cristo para que Él de manera voluntaria e incondicional fuera a la cruz del Calvario. Y de esa manera entonces ha abierto un camino, el único camino para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios. Uno de los versículos más populares de la Biblia, Juan 3:16, precisamente nos presenta esta realidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y debe ser un amor incondicional, porque este no depende de nuestro propio esfuerzo, porque no hay nada que podamos hacer. No depende de nuestras obras, porque esas obras están contaminadas por el pecado, no pueden agradar a Dios. Así que es un amor lleno de gracia, un amor incondicional. Es un favor inmerecido hacia seres humanos que no lo merecen. Además, en cuarto lugar, este hombre
no tenía nada propio, nada le pertenecía y no merecía nada. Tan solo lo único que le quedó al llamado del rey era venir humilde delante de él y expresa esas palabras: he aquí tu siervo. Y así también ocurre con nosotros en este tiempo. Como no podemos ganarnos el favor basado en nuestros propios esfuerzos, no hay nada que podamos ofrecer a Él por nuestra salvación, tan solo ahora debemos aceptar humildemente lo que Él ha hecho en favor de pecadores. Y de hecho eso es fe, queridos amigos. Fe es conocer la verdad de Dios, es conocer cuál es el camino de salvación. Pero hay algo más. Mucha gente conoce todo esto, pero no necesariamente es alguien que ha experimentado el poder del Evangelio. Porque no solamente conocemos, sino también aceptamos lo que la palabra del Señor dice, que no hay otro camino, no hay otra manera, que no hay otra forma. De tal manera que dejamos de lado nuestra autojusticia, dejamos de lado nuestra religiosidad, dejamos de lado nuestra moralidad y vamos entonces al único camino que existe para poder entonces estar en comunión con Dios. Y eso es confiar en el Señor, es entregarnos a Él, es decir y proclamar y creer que tan solo por Cristo es que podemos tener salvación y vida eterna. Y este hombre lo hizo, vino humilde al llamado del Rey, y de esa manera también debemos venir, reconociendo que no hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro camino para poder ser reconciliados con Dios. Pero también lo que hizo el rey fue restaurar, fue traer a Mefiboset de ese lugar desierto e infértil a un lugar de amor, a un lugar de compañerismo, a un lugar de comunión, a un lugar de cercanía. Y eso precisamente es lo que la gracia de nuestro Dios hace en pecadores, cuando son llamados por el Señor. Eso es lo que hace a través de Cristo, de tu propio Lodebar, de mi propio Lodebar, de esta vida sin un sentido verdadero. Esta vida que la vemos simplemente entre el nacer y el morir, y nos preguntamos qué hay más allá, y no decimos nada más, y pensamos que todo esto sin ninguna cosa que tenga eternidad en nuestra vida. Entonces finalmente de esa vida inerte para con Dios somos traídos a un lugar de comunión, a un lugar de cercanía, a un lugar de compañerismo, a un lugar de verdadera paz, de verdadera felicidad. Eso es lo que hace la gracia salvadora de nuestro Dios en el corazón del hombre. Qué tremenda es esta gracia que el Señor nos ha dado. Pero también Dios aceptó a Mefiboset en su familia, dándole alimento y bendición por siempre. Y cuando creemos en Cristo, cuando venimos delante de Él en arrepentimiento y fe, Dios nos hace sus hijos, nos adopta y nos rodea de amor, nos rodea de paz, nos rodea de bendición, nos rodea de grandes y hermosos beneficios. En primer lugar, tenemos esperanza eterna. Sabemos que la muerte es la puerta de entrada a la verdadera vida. Ya no hay temor a la muerte, el gran miedo de todo ser humano. Sabemos que nuestro peregrinaje, bajo cualquier circunstancia, somos amados por Dios, tenemos su ayuda, su consuelo, su paz. Nos ha dejado una multitud de creyentes verdaderos para que con ellos podamos compartir, podamos disfrutar, tener un momento de sana convivencia, de gozo, de alegría. Nos ha dejado el servicio para guiar a otros también al entendimiento de esta hermosa y maravillosa verdad. Somos hechos hijos de Dios. Y Juan dice en su primera carta: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Todo esto es la gracia que se nos ilustra en este hermoso pasaje. Cuando no había nada, cuando había condenación, ahora lo hay todo. Ahora hay vida. Ahora hay comunión, ahora hay compañerismo. Ahora usualmente, para concluir, un mensaje evangelístico termina con un último llamado a considerar los argumentos del Evangelio. Pero quiero hacer una excepción y quiero dirigirme a quienes ya han alcanzado la gracia de Dios, a quienes ya han experimentado el poder transformador del Evangelio. Porque hay un último punto que quiero considerar en esta hora. La invalidez permanente de este hombre, porque termina el verso 13 diciendo: estaba lisiado de ambos pies. La incapacidad permanente que tenía este hombre le recordaba todos los días que todo aquello que estaba disfrutando en esta nueva realidad, posición en la cual él estaba,
era tan solo por la gracia del Rey. Y de esa manera nosotros debemos entender la gracia de nuestro Dios como creyentes. Cada cosa en nuestra vida, cada asunto que debamos experimentar, cada felicidad, cada éxito, como cada problema, cada angustia y cada tribulación que podamos experimentar en nuestra vida, aun cuando hemos caído, hay gracia de Dios para ti. Y diariamente somos recordados de esta gran verdad, de esta gracia que Dios derramó sobre nosotros. Y todo esto lo que hace es movernos a una vida de gratitud, a una vida de entrega, a una vida de dedicación al Señor, al dador de la vida, a la luz, bajo el entendimiento de esta hermosa gracia que hemos recibido de parte de Dios. Y ahora vuelvo entonces. ¿Cómo es que debes venir delante del Señor? Ven cómo lo hizo Mefiboset. Hay una historia de un himno muy hermoso, de una joven que también estaba en la condición de Mefiboset, tuvo un problema de salud, finalmente terminó quedando en silla de ruedas. Así que empezó a tener un odio hacia Dios. ¿Cómo era posible que a personas buenas le pasen cosas malas? La gran pregunta que muchos se hacen. Y empezó a pensar en contra de Dios, y empezó a ver amargura, enojo, ira. Todas estas cosas empezaron a venir a la vida de esta joven. Y un día se acercó un pastor, al ver la condición en la que estaba, de odio, de rencor, y le pregunta si ella había confiado en Cristo. Esta mujer se enojó. ¿Cómo es posible que me digas esto? Mira cómo estoy. Y el predicador se fue. Y esta mujer quedó pensando en esas breves palabras que le dijo a esta persona, que la llamó a considerar el llamado de Dios. Y esta persona, después de un par de días, le pidió a esta persona que volviera. Y le dijo: ¿cómo yo puedo venir al Señor? Tus palabras me han conmovido. El Señor estaba obrando en ella. Le dice: ¿cómo es que debo venir delante del Señor? Y muchos piensan que deben venir primero a arreglar sus vidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Cuando sea un poco mejor, voy a ir a la iglesia, voy a ir a buscar al Señor, como que aquello sirviera de algo. Así que este hombre le dijo: debes venir tal como tú eres. No hay nada que tú puedas hacer o añadir cuando vengas delante del Señor. Debes venir tal como tú eres y pedirle al Señor que Él te reciba, que Él te haga una nueva criatura y que puedas experimentar la tremenda y maravillosa gracia salvadora de nuestro Dios. Con ese himno vamos a terminar en esta noche. Y les invito a que vamos al himno número 4 para que podamos entonar este maravilloso himno. Tal como soy,